Gracias por estar de nuevo con nosotros. Mi nombre es Jesús Alberto Fernández. Mi nombre es Evelyn López. Nos sentimos felices por la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Ojalá que lo que vayamos a aprender hoy nos ayude a acercarnos más a Dios. Agradecemos a los que nos siguen por la televisión. Gracias por estar con nosotros. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Bendito Señor, gracias porque siempre has estado con nosotros. Y tu maravillosa promesa es que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de nosotros. En esta hora ponemos al pastor Félix Cortés en tus manos. Él va a hablar de Job, varón de dolores. Y permite, Señor, que en esta hora podamos comprender que tú siempre estás con nosotros y que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, Señor, y que en esta hora tu Espíritu Santo nos tome con poder y que podamos salir de este lugar llenos de tu Santo Espíritu para glorificar tu nombre a través de la vida de Job. Porque te lo pedimos todo en el nombre maravilloso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con el tema Job, varón de dolores, de la serie Maestros de Santidad. Para comenzar el tema de hoy, quiero invitarles a que abran la palabra de Dios en Job, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y comenzar ahí a reflexionar en el mensaje que Dios tiene para nosotros en este libro. Job, capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Buen cristiano, buen esposo, buen padre, buen ciudadano, porque parece que es el orden de las virtudes de los hombres excelentes. Y como la Biblia dice que el fruto de la justicia es gozo y seguridad para siempre, Job tenía grandes bendiciones. Lo primero, y pienso yo que muy importante para él como para nosotros, su familia. Tenía una excelente familia. Su esposa, lo mejor. Sus hijos, excelentes. 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Un número perfecto, una familia ideal. Pero también tenía bendiciones materiales, dice la Biblia. Tenía casas, tierras, ganado, oro, plata, piedras preciosas, siervos, rico. Dice que era más poderoso que todos los orientales. Pero también tenía otras bendiciones. Era muy apreciado y querido en su comunidad. Él mismo contó después que cuando en su comunidad se requería consejo, cuando en su comunidad se necesitaba experiencia, prudencia, discreción, juicio, lo buscaban a él. Y él dice que cuando él se ponía de pie para hablar, los jóvenes de plano se iban. Los ancianos se ponían en pie y guardaban silencio. Los príncipes cerraban la boca y ponían el dedo sobre sus labios. Él mismo lo dijo. Respetado, querido, lleno de bendiciones, bien comido, bien bebido, de porte principesco, con todas las bendiciones que se supone que una vida piadosa, justa y recta debe tener. Y así pasaba su vida pues en el deleite, la delicia, el idilio de una vida feliz, llena de bendiciones. Hasta que un día ocurrió lo siguiente. Dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Una reunión, un concilio, en algún lugar del universo,
y ahí estaba Dios con los representantes de todos los mundos. Y vino también Satanás como representante de este. Y cuando se presentó delante del Señor, pues en lugar de leer todo lo que ustedes han leído en la Biblia y el largo capítulo, les quiero contar el diálogo que se produjo allí. Dice que Dios, cuando Satanás se presentó delante de él, protocolariamente, como debe hacerse ante el soberano, entonces Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le volvió a preguntar: ¿y en tus muchas andanzas no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sí, dijo Lucifer, lo conozco muy bien. Pero una cosa, ¿tú crees que Job te sirve así nomás de balde? ¿Tú crees que te es fiel así nomás porque sí? ¿No lo has rodeado de bendiciones? ¿No lo has cercado de protección? ¿No lo has bendecido grandemente? Mira su casa, mira su familia, mira sus hijos, mira sus tierras, mira todo lo que tiene. Lo has rodeado de bendiciones. Es un ejemplo de los que te sirven. Y él te sirve porque le conviene, porque le va bien, porque está de acuerdo a sus mejores intereses, por eso te sirve. Mis hermanos, yo creo que si alguien me dijera así de un amigo mío: yo quiero practicar la justicia y la rectitud, le hubiera dicho: no, yo estoy seguro que él me sirve porque me ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Soy el primero y el último en sus pensamientos, por eso me sirve. No, dijo, te sirve porque le conviene, porque le va bien, porque está en proporción con sus mejores intereses. Si no haz la prueba, verás. Quítale todo lo que tiene, verás si no te blasfema en tu misma presencia. Tremendo, mis hermanos. Tremenda acusación. Una acusación para Job y una acusación para Dios. Porque al decirle que su siervo era hipócrita, que le servía por interés, que su alabanza, su lealtad y su servicio se debían a conveniencias personales, entonces estaba ofendiendo también al Creador. Porque el Creador, mis estimados hermanos, pues es el que domina sobre sus criaturas. Y un dicho dice que a tal señor le corresponde tal siervo. Y la Biblia dice que según es el profeta, tal es el pueblo. Y según el sacerdote, tal es la congregación. Al acusar a Job de hipocresía, acusó a Dios. Tu gobierno es así. Así es tu administración. Todos tus hijos son hipócritas. Te sirven porque te temen. Te sirve porque servirte les va bien, les conviene. No servirte es peligroso. Por tanto, por eso te sirven. Tremendo, mis hermanos. Y esto ante todo el universo. No solamente los representantes, sino los mundos no caídos, oyendo la acusación. Acusando al Señor de que su administración, sus principios son los que ocasionan este tipo de servicio. Me imagino yo que pudo haber añadido: por eso yo, que no soy hipócrita, no quiero y me rebelo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Solemne, a la vista de todos. Una acusación contra Dios y una acusación contra su siervo y contra todo su gobierno. Y Dios, en su infinita sabiduría, para darnos lecciones que nunca debemos olvidar, sometió a su siervo humilde, inocente, completamente desprevenido, que no sabía lo que estaba ocurriendo, a una tremenda prueba. Porque dice la Biblia que le dijo claramente estas palabras, versículo 12. He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no lo toques a él. Dios le dio autorización. Tócalo, quítale todo lo que tiene, para ver si es cierto que por eso me sirve. Para ver si de veras cuando le haya quitado todo, blasfema mi nombre, o demuestra que me ama a pesar de todo, y no importa cómo esté, me ama con todo su corazón. Tremendo desafío. Uno podría decir con un poquito de irreverencia, una apuesta. ¿Cuánto vas? ¿Cuánto apuestas? Él es fiel conmigo. Tremendo, mis hermanos. Bueno, y la Biblia dice que un día
Parece que fue el día del cumpleaños de su hijo mayor. Dice la Biblia que Job estaba en algún lugar de su casa, tranquilo, feliz. Me imagino sentado a la sombra de un árbol, en el calor del día, feliz, tranquilo, cuando de repente ve que venía uno corriendo del norte, rota la ropa, tierra sobre la cabeza, sangrante, que le dice a Job: estábamos en un lugar cuidando los bueyes y las asnas, cuando de repente vinieron los sabeos, nos atacaron, se llevaron a todos, mataron a todos los criados, se llevaron a todos los animales y solamente escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba hablando cuando viene otro del sur, igual, rota la ropa, tierra sobre la cabeza, sangrante, que le dice: estábamos en un lugar cuidando las ovejas, cuando fuego cayó del cielo, quemó a todas las ovejas, quemó a todos los pastores y solamente escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba hablando cuando viene otro del este, igual, rota la ropa, tierra sobre la cabeza, sangrante, que le dice: estamos en un lugar cuidando a los camellos, vienen los caldeos, nos atacan, matan a todos mis compañeros, se llevaron a todos los camellos y solamente escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba hablando cuando viene otro del oeste, rota la ropa, tierra sobre la cabeza, sangrante, que le dice: estábamos en un lugar celebrando el cumpleaños, todos tus hijos en la casa, cuando de repente vino un viento del desierto, le dio a la casa en las 4 esquinas y cayó la casa sobre todos tus hijos y todos murieron. Tremendo, mis hermanos. Golpe cruel, demoledor. En un instante, todo su mundo se le vino abajo, lo más querido y amado por él, sus preciosos hijos, muertos en un solo instante. Dice la Biblia que entonces Job, versículo 20, dice que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, hermano. Ah, qué honra para Dios, ¿no es cierto? Qué honra para Dios. Tener un siervo así, que lo honró, lo hizo quedar bien, lo puso en el lugar que le correspondía como Señor. ¡Qué honra para Dios! ¡Qué bendición! Yo me imagino que Job reflexionó: Dios es bueno conmigo, yo le estoy sirviendo de todo corazón, no hay un motivo para esto, algo extraño está pasando, pero yo quiero decir que le amo, le sirvo y no importa lo que pase, sigo adelante. Y adoró a Dios y no lo acusó de nada. Qué honra para Dios, ¿no es cierto? Qué honra para Dios. Porque qué vergüenza hubiera sido, ¿no es cierto? Qué vergüenza si Job hubiera fallado. Porque dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1, que otro día, probablemente al año siguiente, dice que vinieron los hijos de Dios otra vez para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y como dije, qué vergüenza hubiera sido para Dios, mis hermanos, si Satanás le hubiera dicho cuando se presentó delante de él: ¿qué hubo? No te dije, nomás le quitaste todo lo que tenía, blasfemó tu nombre, te abandonó. ¿Qué hubo? No te lo había dicho. Qué vergüenza, ¿no es cierto?, hubiera sido. Y ¿no será que en algún momento nosotros, ustedes y yo, que hemos sido también responsabilizados con su honor, con la defensa de sus principios, lo hayamos avergonzado alguna vez? ¿Es posible o no? Claro que sí. Avergonzar, quedar mal. De hecho, cada vez que fallamos en nuestra vida, lo avergonzamos y lo sometemos a vituperio, porque Él ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de defender sus principios.
y honrarlo y glorificarlo. Qué solemne este pensamiento, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, qué honra para Dios, qué bendición. Porque dice la Biblia que cuando se presentaron delante de Él, Dios, a veces lo humanizamos, y yo quisiera verlo aquí como humano, porque parece que tenía como un orgullo santo por su siervo. Porque ya ven cómo se lo dijo la primera vez, y ahora le dijo, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Y Satanás dijo, pues de rodear la tierra, de andar por ella como siempre, y aquí está el diálogo otra vez. Y Dios le dijo, y en tus muchas andanzas no has notado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para destruirlo injustamente. Y el gran enemigo se vio obligado a decir, es cierto, lo que sea de cada quien, es cierto. Soportó la prueba, es cierto. Pero un momento le dijo, un momento. Piel por piel. Todo hombre tiene su precio. No se ha probado nada todavía. No le ha dolido nada. Míralo, cómo está. Sano, fuerte, vigoroso, feliz. Mira la señora, mira las casas, el dinero en el banco, las tierras. A él no le ha dolido nada y nadie sabe lo que es el dolor, aunque sufran sus hijos. Si no le ha dolido su carne y sus huesos, tócalo a él, donde le duela. Verán si no te blasfema en tu misma presencia. Tremendo, no sé. A la vista de todo el universo, a la vista de todos los representantes, al oído de toda la creación. Y mis hermanos, Dios, por razones que no podemos comprender, pero para darnos seguramente lecciones, principios, ideas que nunca deberíamos olvidar, sometió a su siervo, fiel, humilde, inocente y completamente desprevenido, a una terrible prueba. Porque dice la Biblia que Dios le dijo a Satanás, muy bien, he aquí él está en tu mano, nomás no lo mates. Eso dice realmente el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. No, guarda su vida, dijo, guarda su vida, pero lo pongo en tus manos. Y ustedes saben lo que pasó, porque todos conocemos esta historia, porque dice la Biblia que salió de la presencia de Jehová y entonces hirió a Job, dice, con una maligna sarna, una enfermedad de la piel, una enfermedad de esas que no matan, que agobian, que afligen, que angustian, que avergüenzan, que no da descanso al alma, al cuerpo, a la mente, una enfermedad de la piel, tanto que el hombre, como dije y repito, de porte principesco, bien comido, bien bebido, elegante, fino, de repente se vio reducido al nivel de sentarse en un cenicero. Yo me imagino, para mitigar el escozor, para el ardor, la ceniza, y luego dice, tomaba un pedazo de teja para rascarse. Tal era su situación, desnudo en un cenicero. Tremendo, mis hermanos. Y en la hora de mayor angustia, en el momento más oscuro de su vida, a la hora más triste de su existencia, cuando preguntas agobiantes bullían en su mente que él no podía contestar, de repente su compañera, su esposa, su amiga, la que debería haber sido apoyo para él en esta hora de crisis, le dijo según el versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? ¿Todavía crees que Dios es bueno? ¿Todavía crees que es un Dios justo? Mira cómo te tiene. ¿Todavía quieres seguirlo adorando? Maldícelo de una vez y muérete. Tremendo, mis hermanos. Pero Job, dice la Biblia que respondió con sobriedad y dominio propio. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y luego añade la Escritura, en todo esto no pecó Job con sus labios. Amén, hermano. ¡Ay, qué bendición! ¿No es cierto? ¡Qué honra para Dios! Tener un siervo así, que lo hizo quedar bien ante toda la creación, como debiera ser y como será al final,
cuando finalmente su pueblo transformado, santificado, se ha presentado delante del universo, pasando por una gran tribulación, será Dios glorificado. Y mis hermanos, y luego, pues ustedes saben, corren las noticias, sus 3 amigos, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, pues se pusieron de acuerdo y vinieron a visitarlo. Y aquí está, y ustedes saben esta historia. Y cuando llegaron allí a verlo y lo encontraron en aquella condición tan grave, tan triste, que dice que cuando lo vieron, dice, inmediatamente, dice, lloraron a gritos. ¿Cómo lo verían? Dice, lloraron a gritos, cada uno rasgó su manto, los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza en el aire, una señal de suprema angustia y tragedia. Y ahí estaba aquel hombre, y era tan triste la situación, tan doloroso el cuadro, y tan herido estaba el hombre que dice, 7 días y 7 noches estuvieron sentados frente a él, llorando ellos, llorando él, porque no había palabras para consolar. Hay quienes piensan que esta es la historia de Job. Hay quienes piensan que este gran acto de fidelidad es la historia de Job. Y piensan ellos que la enseñanza del libro es que esta fidelidad es la lección que debemos aprender. Pero mis hermanos, esto no es la historia de Job. Esta es la introducción. La historia viene en el libro, en los otros 40 capítulos, que muy pocos leemos. Porque si esta fuera la historia de Job, no sería muy útil, para mí por lo menos, probablemente tampoco para ustedes. Porque yo podría decir, Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, intachable. Él sí podía ser capaz de esa fidelidad. Él sí podía ser así, pero yo no, porque yo no soy perfecto. Tengo tantas debilidades y veo las cosas de tal manera que me falta la fe. Temo y dudo cuando debiera tener fe. Tardo para creer. A mí no me podría ayudar. Lo mismo como decimos de Jesús. Él sí podía vencer al pecado en la carne. Él sí nunca hizo maldad ni fue hallado engaño en su boca, porque era el Hijo de Dios, porque era perfecto, porque no tenía inclinación al mal. Pero yo tengo que estar luchando constantemente con mis inclinaciones al mal, mi mente, mis ojos, luchando constantemente. No puedo tener esa fidelidad, eso decimos. Y mis hermanos, yo les digo en esta noche, la historia de Job no es esta, porque aquí solamente ha comenzado la historia. Porque dice la Biblia que cuando pasaron algunos días, Job comenzó a hablar. Dice el capítulo 3, Señor. El capítulo 3 dice, abrió su boca y maldijo su día. Tremendo. Abrió su boca y maldijo su día, dice la Biblia, y exclamó, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide Dios de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos de mi madre que amase? Mejor hubiera muerto antes. Y oró, y habló, y se quejó. Y cuando nosotros leemos esto, a veces nos cuesta trabajo encontrar al hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se acercó a la duda, se acercó, a veces siente uno, a la blasfemia, porque tenía un problema inmenso, mis hermanos. Porque el problema de Job era un problema que nos afecta a todos cuando nos toca el sufrimiento, cuando nos toca el dolor, cuando nuestra carne, nuestros huesos son tocados, cuando lo más amado que tenemos, nuestros hijos, son tocados. Como duele el corazón. Mis hermanos, Job tenía un gravísimo problema. En su tiempo, la idea que existía era que Dios ama a los buenos, ama a los justos, ama a los rectos, porque ellos
aman a Dios, le sirven, hacen todo lo posible por honrarlo, oran, lo adoran, son fieles, y entonces Dios los ama. Hay una relación de reciprocidad. Como ellos aman a Dios, Dios los ama y los bendice. Por lo tanto, cuando una persona prospera, cuando le iba bien, cuando todo era perfecto, su casa, su familia, su esposa, sus hijos, su hogar, sus casas, sus tierras, su cosecha, su ganado, su negocio, todo bien. Es que es justo. Por eso Dios lo bendice. Dios está con él, por eso Dios lo bendice. Eso es lo que se pensaba. Y eso es lo que tendemos a pensar nosotros también. Y entonces, mis hermanos, ese era el pensamiento que había en aquel tiempo. En cambio, el malo no lo puede Dios bendecir. No puede ser bueno. Porque Dios no puede bendecir al impío, perverso, pensando solamente en el mal. No teme a Dios, no le cree, no le sirve, no ora, no lo adora. Todos sus ojos llenos de orgullo. ¿Cómo va a estar Dios con ellos? No los bendice. Por eso, cuando una persona sufría, cuando tenía problemas, salud, su hogar, su casa, sus hijos, perverso. Por eso Dios lo está castigando. ¿Comprenden? Algo ha de haber hecho, porque nunca viene nada gratuitamente. Algo ha de haber hecho, por eso Dios no lo está bendiciendo. Y entonces, mis hermanos, imagínense ahora ustedes los comentarios en la comunidad donde él vivía. Imagínense el dolor de su corazón cuando sus amigos que vinieron a platicar finalmente abrieron la boca. 7 días después y comenzó el diálogo. Y comenzó el diálogo porque Job comenzó a quejarse. Y entonces comenzó el problema. Comenzó la angustia, el dolor y la aflicción. Porque, mis hermanos, Job se quejó. Y se quejó amargamente de lo que le estaba pasando. Porque él no veía nada que justificara su condición. No veía nada que justificara su situación. Por ejemplo, dijo él lo que dice allá en el capítulo 23, capítulo 23, versículo 2, dijo en algún momento: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Si yo pudiera presentarme delante de Dios, pondría mi trono frente a él y le diría: ¿por qué me tratas así? ¿No soy justo? ¿No soy recto? ¿No soy temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No me convienen y merezco por lo tanto bendiciones? ¿Por qué me tratas así? Yo le diría eso, dijo Job. Pero, mis hermanos, en ese momento yo me imagino que algo hacía de haber pasado, porque aquí le contestó su amigo Elifaz temanita en el capítulo 4, versículo 9. Muy bien podría ser la respuesta a aquella declaración. Dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Algo hiciste. Algo hiciste, porque nunca se ha visto que a los rectos les vaya mal. Nunca se ha visto que los justos pasen por esto. Lo que siempre se ha visto es que los que siembran vientos cosechan tempestades. El que hace mal cosecha mal. Algo hiciste y todavía te quejas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pero él veía que no era así, porque examinaba su vida a la luz de la conciencia, a la luz de la ley de Dios, a la luz de sus principios, y se veía como Dios lo veía, perfecto y recto, apartado del mal, como Dios ve a los suyos, en la perfección que Él sabe que deben tener. Y, mis hermanos, entonces Job habló. Por eso es que el libro de Job está escrito así, en diálogo dramático. Habla Job y le contesta un amigo. Vuelve a hablar él, le contesta el otro. Vuelve a hablar él y le contesta el otro. 9 discursos de él, 3 discursos de cada uno, más los discursos de un joven que intervino sin que lo invitaran. Y el libro, tremendo, mis hermanos, trata el tema extraño. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué hay este mal aquí? ¿Por qué Dios calla cuando los suyos claman a Él? Ese es el tema
que está tratado en el libro en la superficie. Porque el libro, mis estimados hermanos, es demasiado profundo para que nosotros podamos alcanzarlo. Va hasta la mente de Dios en la altura y desciende hasta las profundidades de la muerte, los misterios de la vida y de la muerte. ¿Quién lo va a entender? Nadie. Y por eso entonces aquí en el libro de Job viene él hablando, como ya dijimos, discutiendo con sus amigos. Por ejemplo, cuando habló aquel joven que se llamaba Eliú, dice aquí que dijo esto: Job, yo oí que él dijo estas palabras. 33:8. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Capítulo 34, versículo 5. Porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿Lo recordaron que lo había dicho? Y es que en sus quejas, de acuerdo al presupuesto teórico que tenía la doctrina de la justicia y la retribución, el bueno recibe bien, el malo recibe mal. De acuerdo a eso, él alegó, él discutió, peleó mucho con sus compañeros que lo atacaban diciéndole: algo hiciste, porque nunca se ha visto que a los justos le pase lo que te está pasando a ti. Además, del cielo cayó el fuego que quemó las ovejas y a tus hijos, un viento misterioso. Dios está contra ti, por eso te pasan esas cosas. Tremendo, mis hermanos. Entonces Job, discutiendo, dijo: yo soy perfecto, soy justo, Dios me ha quitado mi derecho. Tremendo. Me ha quitado mi derecho. Porque él pensaba en el error de su doctrina con respecto a esto, que Dios, porque él se portaba bien, estaba obligado a darle bendiciones. Dios me ha quitado mi derecho. Pero cuando dijo eso, bien podría ser la respuesta a esta pregunta lo que dijo su amigo Sofar Naamatita en el capítulo 11, versículo 4. Dice el capítulo 11, versículo 4: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que mereces. ¿Se dan cuenta? La crisis, ¿se dan cuenta el dolor? Y es que ellos acusaron a Job de todos los males, y especialmente de uno gravísimo, que está registrado en la Biblia y que nosotros deberíamos saberlo eso. Dios dice que es el Dios de los huérfanos, el Dios que protege a los huérfanos y a las viudas, y dice: cuida al huérfano y a la viuda, porque si tú lo tratas mal y ellos claman a mí, yo lo oiré, porque yo soy el defensor y el padre de ellos. Mis hermanos, Dios hizo provisiones para los huérfanos y las viudas en su ley. Convirtió en ley el cuidado y la protección de los huérfanos. Y entonces lo acusaron a Job diciendo: no, tú lo que tenías era lo siguiente, dice: las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, porque hiciste esta cosa horrorosa que Dios prueba. Acusándolo del peor de los pecados según esto. Y entonces, mis hermanos, Job entró aquella crisis, aquella angustia, aquel dolor. Y por eso hablaron todos. Y el debate sangriento, doloroso y aparentemente en contra de Job. Pero mis hermanos, Job aquí tenía un problema que tenemos nosotros también. No comprendía que hay un problema en el universo. Hay un problema en la relación entre Dios y nosotros. Hay un problema en el mecanismo, en todos los órdenes del universo, de la vida. No comprendía Job eso. Y por lo tanto sufría mucho al no comprender la verdadera doctrina con respecto a las relaciones de Dios con sus criaturas, con su creación. Ese era el problema de ellos. Como nos ocurre a nosotros, mis hermanos. Cuando una persona, como vi una vez, una madre joven con niños pequeñitos, enferma de cáncer. Qué triste.
sufriendo, convocados todos a orar de rodillas, largas horas. Pero todos veían que a pesar de la oración, deteriorándose todos los días, hasta que a pesar de las lágrimas, a pesar de las súplicas, a pesar de los dolores, a pesar de la angustia, a pesar de los ayunos, murió, dejando huérfanos. El que no ha sido huérfano no sabe nada. El dolor de no tener su padre. El dolor de no tener su madre. No lo puede comprender el que no ha pasado por eso. ¡Qué injusticia! ¿Cómo muere una persona con niños pequeñitos que van a quedar a sufrir en un mundo ingrato? En cambio, un perverso, borracho, vicioso, ladrón, en la calle tirado y vivo y se muere de viejo. ¿Cómo es posible? Un mundo injusto. Pero mis hermanos, Dios, todas las preguntas ya se hicieron. Todas las preguntas ya se expresaron. Cuando un cristiano es afectado por un dolor grande que le parte el corazón, cuando un cristiano hace eso, no debiera ya hacerle a Dios preguntas irreverentes. No debiera presentarse delante de Dios poniéndolo en un aprieto. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no escuchas? Porque todas esas cosas ya se dijeron. Todas esas cosas ya se expresaron. Cuando el cristiano sufre, cuando entra en una crisis dolorosa, debiera decir como Job: yo no sé lo que pasa, pero aunque me mate, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Job confió en Dios hasta la muerte, porque Satanás había dicho que él no tenía amor por Dios más fuerte que la muerte, y Dios quería probarle que los cristianos lo aman más que su vida, y que pueden afrontar la muerte por amor a él, cuanto más las cosas materiales. Eso es lo que Dios quería probarle a Satanás, y eso es lo que él había dicho que no era posible. Y Job tenía que soportar un dolor, un sufrimiento más grande que la muerte, para dejar aclarado eso a la vista de todo el universo. Y mis hermanos, por eso Job es varón de dolores, experimentado en quebranto, cercano al verdadero príncipe de los dolientes, nuestro Señor Jesucristo. Job, campeón de Dios, defensor de su honor, defensor de su grandeza. Job demostró lo que Dios ha pedido a sus hijos: que lo amen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su entendimiento. El problema de Job puede ser el nuestro, que a pesar de que estaba dispuesto a eso, había cosas que no comprendía, y eso era lo que lo extraviaba. Por eso también habló mal, porque finalmente, después de que todos hablaron, después de que todos expusieron sus pensamientos, Dios habló finalmente, como dice aquí el capítulo 38, en la más 38 en la Biblia, bien claro quedó ahí. Job capítulo 38. Respondió Jehová a Job desde un torbellino, a Job, porque con él era el negocio, él era el importante, con él tenía Dios un asunto que arreglar. Sus amigos no contaban en este caso, eran intrusos en este problema. Era Job, y como había hablado también mal, como había cometido errores en su percepción de la relación de Dios con su pueblo, entonces, mis hermanos, Dios le dijo a él, 38:2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, Job, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Contéstame, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Lo sabes? ¿Sabes eso, Job? ¿Sabes quién ordenó sus medidas? ¿Sabes tú, Job, quién extendió sobre ella cordel? ¿Sabes sobre qué están fundados sus fundamentos? ¿Sabes por qué flota en el aire y no se cae? ¿Sabes el secreto de la lluvia, de las tinieblas, de la luz, de la oscuridad, de la nieve, del granizo, de los aguaceros? ¿Sabes todo esto, Job? Si no lo sabes, calla. Yo voy a hablar, escúchame tú. ¿Sabes el secreto del cielo?
¿Sabes el secreto de la tierra? ¿Sabes el secreto del mar? ¿Sabes el secreto de todas estas cosas? Si no, cállate, yo te voy a hablar. Porque lo que tú necesitas no son explicaciones. Lo que tú necesitas es conocerme a mí, saber quién soy. Porque mientras no sepas quién soy, no puedes amarme supremamente. ¿Comprenden, mis hermanos? Y entonces Dios habló largamente, 4 capítulos. Le hizo 67 preguntas profundas, significativas. Y lo que le dijo en consecuencia fue lo siguiente: Job, tú no necesitas saber la explicación de lo que te pasa. No lo entenderías, Job. Yo dirijo mi universo con sabiduría, dirijo mi universo con inteligencia, dirijo mi universo con justicia. Pero hay un problema, y ese problema es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Y estamos trabajando en la solución de ese conflicto, y hay dolor y lágrimas y muerte, Job. Por lo tanto, tú no esperes una explicación, no lo entendería. Lo que necesitas, Job, es saber y creer en mí, para confiar en mí, que yo dirijo mi universo con amor, con sabiduría, con justicia, con misericordia. Job, yo hago llover sobre buenos y malos porque los amo a todos. Todos están involucrados en el mismo problema. Yo hago que mi sol salga sobre justos e injustos porque todos están involucrados en el mismo problema. Yo no tengo el problema de la humanidad que ve las cosas de otra manera, y por eso hay odio, por eso hay enemistad y desprecio. Yo amo a todos, Job, y por eso no me vengo del impío y hago que sus cosechas produzcan. Job, yo amo a la humanidad, pero hay un conflicto muy grande entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, y tú estás involucrado ahí. Todo eso le quiso decir Dios a Job. Hay un párrafo que yo encontré en el comentario bíblico adventista, tomo 3 páginas 603, miren lo que dice. Dice: Dios no defendió inmediatamente a Job, pues su propósito no era dilucidar una disputa entre él y Satanás, sino revelarse. Eso era lo que quería y lo más importante. Tampoco explicó a Job la razón de sus sufrimientos, solo reveló su bondad, su poder y su sabiduría para resolver los problemas de Job. La respuesta divina no solo hizo que Job conociera hechos, sino que conociera a Dios, mis hermanos. Lo que Dios quería no era aclarar ese punto que era circunstancial. Él sabía que era una prueba que iba a pasar muy pronto, milagrosamente lo iba a sanar de repente y le iba a devolver 100 veces tanto, porque eso es lo que ha prometido, y la vida eterna. Ese no era el problema. Job, nomás que aguantar unos días más, iba a encontrar una solución perfecta. Sus hijos se le iban a devolver iguales. Todo iba a salir bien y iba a ser mejor que antes. Pero quería Dios que él entendiera que Dios es más importante que las cosas, y que entender no es lo más importante, sino creer. Porque escuchen, hermanos, el amor y la fe explican los misterios, explican lo que no se puede entender. Y el cristiano ante los misterios se tranquiliza. Sabe que Dios está en control, sabe que Él es bueno y misericordioso, y lo que no entiende lo remite allí, y la fe lo salva completamente de la duda, del temor, de la inseguridad. Dios, mis hermanos, está al alcance de todos en ese sentido. Y los misterios mismos del dolor, el cristiano cuando se enferma, tranquilamente está dispuesto a morir, sin blasfemar, porque sabe que está en un grandísimo conflicto en el cual la vida es un elemento que se puede perder. Y se han perdido muchas, y se perdió la más importante del universo en este conflicto. ¿Comprenden, mis hermanos? Por eso Dios es que le habló a Job así, como si le hubiera dicho, con aquel poema de Amado Nervo, que dice: ¿por qué empeñarse en saber cuando es tan fácil amar? Dios no te manda a entender. No pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar.
Dios solo te pide amor. Dale el tuyo y mucho más, con más fervor, con ímpetu. Ya verás cómo amándole mejor lo comprenderás. ¿Está sufriendo usted con algún problema? ¿Está angustiado su corazón y le duele su alma por lo que le pasó hace tiempo o por lo que le está pasando ahora? Ay, remítalo al que juzga justamente. Ponga en sus manos mientras llora su vida delante de Dios y dígale como Job: aunque me mates, voy a creer en ti y saber y pensar y decir que esto que me está pasando no es porque me hayas olvidado, sino porque hay razones que no puedo comprender. Bendito seas. Amén, hermano. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Y mis hermanos, después de que Dios habló, Job no aprovechó lo que dijo que iba a hacer. Si tuviera la oportunidad, pondría mi silla frente a él. Si tuviera la oportunidad, entraría en juicio con él. Llenaría mi boca de argumentos. Cuántas cosas le diría. ¿Por qué me tratas así? Cuando Dios habló, no dijo eso, porque comprendió no las razones de su sufrimiento, sino a Dios, su carácter, su justicia y su amor. Finalmente, después de que hubo Dios hablado, Job dijo estas palabras. 42:2. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Ah, mis hermanos, qué palabras dichas por uno que estaba en el fondo del abismo del dolor. Qué palabras dichas por uno que estaba sufriendo como muy cercano al sufrimiento del verdadero príncipe de los dolientes. Uno que estaba sufriendo en el borde de la tumba. Pero de todo lo que dijo en estas palabras, mis hermanos, que seguramente tienen más significado de lo que nosotros podemos entender, hay algo que es muy importante y que puede ocurrirle a usted, y le sugiero, tenga cuidado. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Su religión había sido una religión de oídas. Su religión estaba basada en conceptos. Su religión estaba basada en lo que otros le habían dicho, en libros, en revistas, en sermones, en lecciones humanas. Pero mis hermanos, eso no sirve cuando una persona llega al borde de la tumba, como tampoco va a servir cuando llega la hora de crisis de la historia, cuando termine este conflicto en medio de una tremenda crisis final. No va a servir. Para eso se requerirá una experiencia con Dios, no una religión de oídas. Mis hermanos, miles de adventistas, miles de cristianos corren el riesgo de tener una religión de oídas, Señor. Especialmente nosotros somos muy dados y muy bien, en cierto sentido, a ser leales a la iglesia, a la doctrina, a la verdad, al mensaje, a la organización adventista. Eso somos. Pero mis hermanos, eso no es lo que se requiere. Lo que se requiere es tener una experiencia con Dios, conocerlo y decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. A la hora de la muerte no es la doctrina, no es la verdad, no es la iglesia, es Cristo. Y Cristo crucificado, y lo demás no es nada. Eso es lo que enseña la palabra. Y mis hermanos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ahora amar a Dios, amar a su iglesia, amar a la verdad, amar su mensaje y ocupar todo eso
para tener una relación perfecta con Él. Una relación de amor, una relación experimental, en la cual, como Moisés, nos encontremos como viendo al invisible. No solo saber de Dios, sino haberlo visto, como Moisés lo vio. En el desierto lo vio. Nosotros debemos verlo en nuestro espíritu, en nuestro encuentro con Él, en nuestra reunión de oración, en nuestra comunión con Él, hasta sentir perfectamente que Él está con nosotros. Y entonces sí podremos decir, como dijo el apóstol Pablo, que ustedes conocen: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Ese es el mensaje. Y eso debiera ser lo que tenemos nosotros. Porque, hermanos, ser cristiano no es ser buena persona. Ser cristiano no es ser miembro de una iglesia cristiana. Ser cristiano no es ser miembro de una iglesia verdadera. Ser cristiano no es conocer la verdad. Ser cristiano es tener una relación íntima, personal, experimentar con una persona. Y esa persona se llama, ¿cómo, mis hermanos? Dios y Cristo. Eso es ser cristiano. Y eso es lo que le faltaba a Job. Su religión había sido una religión de oídas. Una religión, como dije al principio, conceptual. Una religión intelectual. Una religión irrefutable, comprobable teológicamente. Una religión doctrinalmente pura. Eso era lo que él tenía. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. Lo importante es ahora, dijo, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos tienen este peligro de tener una religión de oídas? Especialmente los niños nacidos en la iglesia. Especialmente los que nacieron en la iglesia y siempre, desde el vientre de su madre, sabemos que ya oyen, ya reciben una impresión, un mensaje. Y cuando las madres piadosas llevan a sus hijos a los departamentos infantiles de la iglesia, y el bebé de 2 semanas de nacido está durmiendo plácidamente en su cuna mientras se celebra el culto para él, hay quienes piensan que es en vano. Pues no lo es, porque allí ya está siendo instruido. Y todo lo que ha oído toda su vida, qué solemne es pensar que puede tener una religión de oídas. Pero esa persona debe tener una experiencia con Dios, una experiencia con Cristo, en la cual se encuentre con Él, en la mañana y en la tarde, al mediodía, en la palabra. Qué solemne es este pensamiento. Yo los invito en esta noche a que todos nosotros reflexionemos, en primer lugar, en nuestra experiencia, porque puede ocurrir que a pesar de que tenemos edad como la que algunos que estamos aquí, puede ser fácilmente que nuestra religión sea de oídas solamente. Pero lo más arriesgado es nuestros hijos, los niños, los jóvenes que están creciendo. Ellos deberían, padres fieles, padres cuidadosos y prudentes, dirigirlos en su experiencia cristiana para que lleguen a tener una relación experimental, un encuentro con Cristo, para que nada ni nadie los pueda separar del amor de Dios. Cuando el mundo derrumbarse parece a mis pies y mi vida el rumbo perdió y los vientos me azotan, puedo en Cristo
tormenta la paz. Puedo yo encontrar paz en la tempestad, pues ancla fiel es roca de mi salvación es Él. Jesús guía el timón, nada debo temer, pues paz me da en medio de tempestad. Cuando en unas pocas horas nuestra vida peligro sufre y al final de la vida puedes palpar en el sitio donde sufres una luz brillando está, una luz, Dios de la paz en medio de tempestad. En medio de la tempestad encontré dulce paz en Jesús, pues ancla fiel es roca de mi salvación es Él. Jesús guía el timón, nada debo temer, pues paz me da, dulce paz, paz encuentro en Jesús, paz en la tempestad me da.